La plenitud de los tiempos. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no sabéis o no seas sabio en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un enderezamiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Siéntese, hermano. ¿Cómo se llama el tema, hermano? La plenitud de los tiempos. Claramente Romanos nos habla, hermanos, de una manera muy especial. El apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignores este ministerio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, dice, que han acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. A su nombre. ¿Se da cuenta? Mire, hermano, la palabra plenitud significa la época de la venida de Cristo. Ese es el tema. La época de la venida de Cristo. El apóstol Pablo dice: hermano, no ignores este misterio, dice. A su nombre. Quiero hacer una pausa. Yo no sé cuántos de los que estamos acá vivimos la santidad de Dios. Nos agarramos de Dios. Vivimos para Dios. Porque Jesucristo viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Una iglesia que no tenga manchas, dice la Biblia. Entonces Pablo dice: no ignores este misterio y no seas sabio en vuestra propia opinión, dice, que a Israel le ha acontecido un corazón, ¿cómo dice? Endurecido. Un corazón duro, dice. Me quiero adelantar, hermano. ¿Para quién era la salvación? Para los judíos, hermano. La salvación no era para los gentiles. Pero, hermano, Israel endureció su corazón. Y vino Dios, dijo: para que Israel tenga celo, la salvación se lo daré a los gentiles. Por eso vino Jesús a pagar el precio que ya se consumió para una vida eterna, hermano. Plenitud de los tiempos significa época de la venida de Cristo. ¿Cuántos están preparados? Plenitud significa abundancia y cantidad. Eso es lo que está refiriendo la Biblia. Por eso dice: no ignores este misterio. Mire, hermano, Romanos 11:26 dice: y así todo Israel será salvo, como está escrito: pero vendrá de Sión el libertador y quitará de Jacob la impiedad. Se los voy a repetir. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Se da cuenta? ¿De qué se está refiriendo? El libertador, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto lo creen? Inciso 1, la plenitud de los gentiles.
hermano, uno de los cumplimientos, en primer lugar, es una misión de la iglesia: predicar el evangelio y la entrada de la salvación. ¿Cuánto lo cree? Porque es una administración del cuerpo místico de Cristo Jesús. Pero antes de pasar y estar leyendo gentiles, quiero decirte, el inciso, o sea, el subtítulo es los olivos naturales y silvestres. ¿A qué se está refiriendo la Biblia cuando toma en cuenta a los olivos natural y silvestre? Según el significado de los olivos, allá en el Medio Oriente hay un árbol llamado árbol de olivo. Dice que este árbol Dios compara a sus hijos, porque este árbol es resistente y es un árbol fuerte, que no cae, hermano. Amén. Entonces, por eso el subtítulo es los olivos naturales y silvestres. La iglesia de Cristo se tiene que perfeccionar. ¿Cuánto lo creen? La iglesia de Cristo tiene que empezar el caminar de la rectitud, hermano, porque la promesa ya está puesta. ¿Cuánto lo creen? La promesa ya está puesta. Jesús ya vino. ¿Cuánto creen? Esperamos a Jesús, pero que venga por nosotros por los aires y nos lleve a su nombre. Mira, hermano, inciso 2, gentiles. ¿Cuándo y cómo se inició la cuenta de los gentiles? Cuando Cristo vino a su nombre. ¿Cuándo terminará esa cuenta? Es la pregunta. Cuando Cristo venga por su iglesia. Quiero mencionar algo. No estamos hablando de la semana 70. Daniel 9:24 menciona al 27, si no estoy mal. Se han cumplido 69 semanas. Así es. Dice que se cumplieron 7 semanas cuando fue la construcción del templo de Dios. Se cumplieron 7 semanas. Y luego las 62 semanas, cuando dice Daniel que se da muerte al Mesías, se cumplieron las 69 semanas cuando murió Cristo. Hace 2000 años para acá estamos viviendo el avivamiento de la gracia. ¿Cuánto lo creen? El avivamiento de la gracia, y está por cumplirse la semana última o la semana 70. Y yo he dicho, la semana 70 se cierra cuando empieza a surgir los 3 años y medio que es la tribulación. Porque Israel se hace un pacto de 7 años. Y cuando el anticristo se siente en el tercer templo que se está construyendo en Israel, ahí termina la semana 70. Y esa es la pregunta que habla a los gentiles. ¿Cuándo y cómo se inició la cuenta de los gentiles? Cuando Cristo murió a su nombre. ¿Y cuándo terminará esa cuenta? Cuando Cristo venga, termina el tiempo de la gracia. El problema es cuántos están preparados a su nombre. Para que me entiendas mejor, te quiero hablar de la iglesia o los primeros cristianos o los primeros días de la iglesia de Cristo. Juan dice, capítulo 1, 11:
Y Juan se refería a los judíos. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Los judíos, Jesús vino aún por misericordia, pero ellos no lo reconocieron como un Dios o como el Mesías. ¿Por qué? Porque en Israel esperan al Mesías. ¿O no es así? La Biblia es clara. El avivamiento profético es claro. Mire, hermano, Juan 1:11. A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, dice. Se está refiriendo del pueblo de Israel que no quiso recibir a Jesús. Porque aún los judíos decían: crucifíquenlo, crucifíquenlo a su nombre. ¿Se da cuenta? Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron les dio, oiga, el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Se da cuenta de quién se está refiriendo la Biblia? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los nuevos adoptivos o injertados no por sangre, sino por propiedad divina? Amén. ¿Se da cuenta? Inciso 3, orígenes. La iglesia en sus orígenes fue compuesta por judíos. ¿O no es así, hermano? Juan 4:22 dice: vosotros adoráis a los que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene a su nombre. Se los voy a repetir, miren, hermano. Vosotros adoráis a lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, dice. Porque la salvación viene de los judíos. Mire, aquí quiero hacer un énfasis. Aquí nos da muestra que muchas religiones se han levantado. Nosotros no somos religión, hermano. Nosotros practicamos una salvación, ¿sí o no? Practicamos el poder. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Lo cree o no lo cree? Déselo para el Señor. Mire, hermano, quiero hablar de los, no sé si son los testigos o los que le llaman sabatistas. ¿Cómo le llaman a ellos? Tienen otro nombre, va. Testigos de Jehová, ellos. Ellos dicen que son los 144,000 sellados. Y si usted se congrega con ellos, usted se es salvo, dice. Así dicen ellos, va. Vaya. Y ellos, no sé si son ellos los que guardan el sábado, parece. No son ellos, son otros sabáticos, imagínense. Andan más perdidos que la Llorona, dijo no. ¿Quiénes guardan el sábado? Porque para los judíos
Allá el calendario, no me acuerdo si es calendario judío o tiene otro nombre. El primer día de la semana de ellos es domingo, para ellos. Y nosotros vivimos el calendario. ¿Cómo se le conoce el calendario que vivimos nosotros? Gregoriano. Como que estamos sujetados a la Iglesia Católica, a su nombre. Sí, hermano, cambió el calendario. ¿Y quién realizó ese cambio? La Iglesia Católica. Imagínense. Por no decir, vivimos el calendario romano, ¿va? El calendario gregoriano. Que nuestro día, para nosotros día, lunes. Primer día de la semana. Para el pueblo judío, día domingo. ¿Pero dónde viene la confusión? Mire, pues, hermano. Los sabatistas o los adventistas, como le llamen ellos no son judíos, no son judíos. ¿Va que no son judíos? ¿No me entendió la pregunta? ¿Quiénes tienen que guardar el sábado? No, los sabáticos, no. Los judíos. Eso es lo que está. Mire, oiga, mire, pues, hermano. Oiga lo que dice acá. Vosotros adoráis a los que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué pasó en el tiempo de la Pascua? ¿Para quién es la Pascua? ¿Quién lo celebra? Los judíos. ¿Se da cuenta? Dice que cuando Jesús murió, estaban celebrando la semana de la consagración de los panes. Y los judíos en ese tiempo ellos se guardaban porque no podían comer, no se podían contaminar, hermano. Se guardaban. Y guardaban el sábado, porque el sábado se celebraban las fiestas de la Pascua. ¿Y qué se hacían en la fiesta de la Pascua? ¿Alguien recordará ahí? Se sacrificaba un cordero. En la actualidad lo hace todavía el pueblo judío. Sacrifica un cordero. Pero hoy cambió. ¿Por qué? Para los cristianos, no para los judíos. Los judíos siguen celebrando las fiestas de las Pascuas. Ellos son los únicos que guardan el día sábado. Ni nosotros, que estamos apegados. Nosotros somos de otro avivamiento. A su nombre. Nuestra gracia o nuestro tiempo de gracia viene en Jesús. Cuando Él murió en las 69 semanas, viene el tiempo de la gracia. Su nombre, eso para el Señor. Es el avivamiento que está viviendo la iglesia de Cristo. No la iglesia de Jesucristo que son adventistas. La iglesia de Jesucristo que son llamados por primera vez cristianos. Amén. No sé si me está entendiendo, hermano. Oiga, hermano, mire, acá Juan dice que la salvación viene de los judíos. O sea, aquí hay que entender, Jesús siendo sacrificado en el tiempo de la Pascua, fue inmolado, dice Isaías, como un cordero. A su nombre. Porque ese es el significado que hubo. Que Jesús fue sacrificado como cordero. Y desde ahí dependemos nosotros los cristianos. Por eso la Pascua lo celebra los judíos. Los judíos guardan el sábado. ¿Se da cuenta? No hay otra religión. ¿De dónde han salido los adventistas o sabatistas?
haber venido un judío y engendró hijos. Me imagino, va, tal vez así, pero ni aún, va, hermano. A su nombre. ¿Me está entendiendo el estudio? ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que analizar bien dónde estamos parados nosotros. Nosotros sí vamos por buen camino, ¿sí o no? Vamos por buen camino. Porque estamos viviendo el tiempo de la gracia. No sé si usted sabía eso. Los que han estado viniendo en estas 2 semanas, hemos estado predicando y hemos estado dando enseñanza, ¿va, hermano? Entonces, oiga lo que dice. Hermano, por eso dice acá, en Juan 1:11, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Se está refiriendo de los judíos. Ellos rechazaron a Jesús. Pero dice el 12, pero a todos a los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A su nombre. ¿Se da cuenta? Entonces dice acá, y a los que creen en su nombre. Entonces nosotros sí vamos en buen perfil, hermano, porque creemos en Jesús. Y ese es el avivamiento que estamos viviendo nosotros, los de la iglesia llamadas cristianas, a su nombre. Oiga lo que dice acá, el ministerio, inciso 4. Cristo desde la cruz pide el perdón por quienes lo rechazan, abriendo así una oportunidad para Israel, a su nombre. ¿Se da cuenta? Dice Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A su nombre. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Está clara la Biblia, hermano? Se los voy a repetir. Lucas, Evangelio 23:34 dice, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mire, perdónalos, porque los judíos gritaban, crucifíquelo, crucifíquelo, mátenlo, mátenlo, decían, a su nombre. Mire, hermano, entonces cuando sucede el rechazo, nos podemos dar cuenta que para ellos Jesús significaba poca cosa para los judíos. Por eso ellos van a ser engañados. El tercer templo que están construyendo, ¿a quiénes esperan ellos? Al Mesías. Pero ellos no esperan a Jesús como nosotros lo esperamos en el aire. Ellos lo esperan en la tierra para que Él haga milagros. Imagínense. Por eso van a ser engañados. Allá en el tercer templo va a llegar el anticristo, que conocemos nosotros, y ellos lo van a conocer como el Mesías, y los va a engañar. Ahí se van a dar cuenta que van a ser engañados. Y aún Dios, por su infinita misericordia, manda a su Hijo amado nuevamente, porque Israel es el pueblo de Dios. Amén. Por eso no podemos imitar nosotros a Israel. Nosotros no podemos venir y consagrar el sábado, porque no somos judíos. Solo los judíos pueden consagrar el día sábado. Aquí que ande una religión diciendo nosotros consagramos los sábados, nosotros somos los 149 sellados y nos vamos para el cielo.
es para los judíos. A su nombre. Ahora, si usted es judío, sí crea eso. A su nombre. Porque es para los judíos ese avivamiento, no para la iglesia. La iglesia está viviendo el tiempo de la gracia, hermano. Desde el momento que Jesús murió, inspiró en la cruz, dice Daniel, se cumplieron las 62 semanas, pero está refiriendo de la construcción del templo hasta la muerte de Jesús, 62. Pero como ya se habían cumplido 7 semanas más, se están cumpliendo 69 en la muerte de Jesús. La revelación que Daniel le da el ángel Gabriel, si no estoy mal, le da la revelación a Daniel y le dice: 70 semanas están consumadas para tu pueblo. Se está refiriendo a Israel. Entonces estamos viviendo el tiempo de la gracia. La iglesia tiene que saber que estamos viviendo el tiempo de la gracia. ¿Cuántos esperan a Jesús? A unos cristianos dicen: ¡ah! Ya me engañaron. Así son los cristianos. Que viene y no viene. Ya se dilata. No, hombre. El reloj, por eso, ¿cómo se llama Israel? El reloj de Dios. El reloj se paró en la semana 69 para la iglesia, porque Dios ya no habló. Porque si no, ya les hubiera dicho: prepárese porque en 2020 viene Cristo. Pero dice Daniel 69, y después habla de las 3 semanas y medias cuando empieza la tribulación. Ahí sí lo menciona Daniel, que Dios le mencionó a través del ángel. Ahí se van a cumplir las 70 semanas, le dijeron a Daniel, en el tiempo de la tribulación. Pero sabemos bien que la iglesia no pasará la tribulación. Como en pocas palabras, como quien dice, nos vamos antes de que se cumplan las 70 semanas. Pero ni el problema, ¿le sabe cuál es? No sabemos exactamente la hora, la fecha y el día cuando Cristo venga. No se sabe, porque estamos viviendo el tiempo de la gracia. Pero déjeme decir de que Cristo viene porque viene. ¿Y cuántos se van a ir? ¿Se da cuenta? La iglesia se va a ir, y eso tiene que saber la iglesia. Dios bendiga, porque hoy sí miro un grupito bastante fuerte, y yo creo que sí vamos aprendiendo, hermano, porque a eso venimos. Ay, porque yo soy cristiano. Ay, por gusto voy a ir, va, muchacho. Hasta así dicen, va. Ay, ya me aburre, ni ayuno quiero hacer, ni vigilia. Me exigen a perseverar. Hermanos, estamos viviendo el tiempo de la gracia. Entienda, la misericordia de Dios está sobre sus hijos, como dice Juan. Pero a todos los que lo recibieron y le dio el derecho de ser hijo de Dios. Usted tiene el derecho de ser hijo de Dios. Amén. Como cristiano. Y estamos viviendo el tiempo de la gracia. Le vuelvo a repetir. Se está cumpliendo, hermano. Se está acabando el tiempo. Preparémonos. Por eso te decía, y te mencioné Daniel para que me pueda entender el mensaje de hoy. Están por cumplirse las 70 semanas y los judíos van a ser engañados. A su nombre. Ahí vamos, hermanos. Vamos por los ministerios. Dice: la segunda oportunidad para Israel fue dada mediante la aceptación de mensajes de los apóstoles. Sin embargo,
muchos judíos rechazaron nuevamente la oportunidad y otros sí lo aceptaron. Amén. O sea, que hay que entender lo que está refiriendo la palabra. Si un judío viene y acepta a Cristo, se salva. O sea, ejemplo, dice acá: sin embargo, muchos judíos rechazaron nuevamente la oportunidad y otros sí aceptaron. ¿Qué quiere decir con eso? Que un judío venga y acepte la palabra de Dios, entra, porque dice Juan 1:12, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser hijo de Dios. Es decir, los que creen en el nombre de Jesús. Déselo para el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces todo aquel que quiera ahorita y quiere entrar, están las puertas abiertas. Si el judío quiere hacerlo, están las puertas abiertas. Y Cristo viene, se va el judío con el cristiano. ¿Sí? Porque los judíos sí van a ver la tribulación, así como lo oí. Ellos se van a quedar en la tribulación. Pero dice la Biblia que Dios les está dando también la oportunidad a ellos para que no vean la tribulación. Si aceptan. ¡Ay, qué privilegio! ¿Va? Ahora a ellos. Y la salvación era para ellos. A su nombre. No sé si me está entendiendo. La salvación era para ellos. O sea, para ellos es la salvación. Porque ellos son el pueblo de Dios. Pero hoy usted tiene el gran privilegio que todavía un judío venga y quiera pegársele a usted, ¿verdad? A su nombre. Ya no es usted lo que ya son ellos, ¿verdad? Pero para ellos es la salvación. Pero no entendieron eso. ¿Me entiende? Por eso ellos, va a venir Jesús por ellos en el año del milenio que le llamamos. Jesús ya viene por ellos. Pero oiga, y ojo y oído, cuando Cristo venga en su segunda venida, ya viene la iglesia detrás de él, con Jesús reinando a su nombre como reyes y sacerdotes, dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Ya va a venir la iglesia reinando con Jesucristo. Porque los judíos, en los 3 años y medio de tribulación, se va a romper el pacto que las naciones han tenido con ellos y van a querer destruir a Israel. Es cuando aparece Jesús por su pueblo. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Se da cuenta? Pero el gran privilegio. ¿Cuántos estamos despreciando la dádiva de Jesús o la dádiva de Dios? ¿Cuántos están despreciando la gracia? Convertirte a Cristo, para los viejos vos. Convertirte a Cristo, para los jóvenes. No se le entiende a la humanidad, ¿o no es así? Mire, la salvación es gratis, hermano. No hay precio. No le están cobrando. ¿Se da cuenta? Entonces, afirmémonos, hermanos. Usted que es conocedor de la palabra de Dios, avance. El que es santo, que se santifique más, dice la Biblia. A su nombre. ¿Se da cuenta? Busquemos. Rebusquemos lo que es la palabra del Señor. Mire, hermano, dice Romanos 11:20. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas
pero por la fe estás en pie. Así que no te jactes, sino teme a su nombre. Se los voy a repetir. Romanos 11, 20 dice: bien, por su incredulidad fueron desgarradas, pero tú por la fe estás en pie. A su nombre. ¿Se da cuenta? No te ensoberbezcas, sino teme. La palabra soberbezcas, no te jactes. ¿Me entendió ese párrafo? Yo soy bueno. Como decía un predicador anteriormente, hablaba de un músico en el mensaje. Ay Dios, yo toco el teclado, dice, si no es por mí la iglesia no se mueve. A su nombre. Igual el predicador, Dios, si yo no predico no hay unción, dice. No te jactes, dice, sino viva tu fe y viva tu gracia. A su nombre. ¿Se da cuenta? Si no teme, dice, sométate más. Mire, la palabra ya está dada, hermano. Los regalos, las dádivas de bendición de Dios están aquí. Mire, hermano, yo agradezco mucho a mi Padre Celestial. A Dios gracias. Por misericordia de Dios, aquí me tiene el Señor. Gloria a Dios. Hay gente que en el evangelio hace dinero, ¿sí o no? Amén. Yo podría hacer dinero en el evangelio, ¿no? Ex católico. Yo sé cómo se trabajaba en el católico. Puedo empezar a hablar de esto, el otro y meter la Biblia. Mire, y ese sí era ex católico, muchacho. Hay que contratarlo. ¿Cuánto? 2,000 de mensaje. Y me dan los 2,000, ¿va? Porque como soy católico, Él nos trae algo, dice. No, hermano. Y jamás he escuchado esa palabra, ¿verdad, hermanos? Pero por misericordia de Dios, de ahí me sacó el Señor. Amén. Y ahí, endurecido del corazón, dice, presumido. Cuidadito si me tocas a la María. No, hermana María. Cuidado si me lo ofendes. Él está en el cielo. Te vas a morir si no la adoras. Mire, hermano, la creencia, ¿va? No le digo, ¿ve? Si usted no hace la confirmación o esto, el otro, salamiento vas a tener, dice, hermano. Su nombre. Uno ya vivió eso, hermano. Pero por eso digo, misericordia de Dios, que nos quitó el endurecimiento de nuestro corazón, nos quitó el corazón de piedra y nos ha puesto un corazón de humildad para servirle a Dios. Porque cuando alguien está cegado y está así, ay Dios, duro su corazón, es como que cuando usted le quiere pegar con un martillo, es duro. Fuero, sí, hermano. Pero gracias a Dios que aquí estamos, glorificando a Dios porque estamos en buen camino. Aunque la gente, aún el diablo, mire, ya ve cómo le dicen a los cristianos, los hermanos separados. ¿No ha escuchado usted? Los protestantes, dice. Protestamos porque vamos para el cielo. Amén. Sí, protestamos contra el pecado, hermano. Por eso nos llaman así. Y es verdad, los protestantes de sí, porque protestamos. Porque la salvación está en Cristo Jesús. Así no. Él ya vino a purificar todo, hermano. Él vino a dar todo. ¿Me entiende? Entonces nosotros, que Dios ya nos da el conocimiento, debemos de estar agradecidos. Eso es lo que dice acá en Romanos 11:20. Bien, por su incredulidad fueron desgarradas, pero tú por la fe estás en pie. ¿Se da cuenta? Y no te jactes, sino teme. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, estemos agradecidos. Usted le está sirviendo a Dios, sírvale.
con todo su corazón. Dele ahí, mire, gócese, sométase más a Dios. Sí, hermano, escudriña más de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Inciso, hasta ya me perdí del inciso. Los discípulos. Los primeros discípulos, todos fueron judíos. A su nombre. ¿Se da cuenta? ¿De dónde viene la simiente? Todos eran judíos. Los primeros en la iglesia que adoraron a Dios eran judíos. Dice Hechos. Dice Hechos 1. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A su nombre. ¿Se da cuenta? ¿De dónde eran los apóstoles? Eran judíos. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. ¿Quiénes eran las 3,000 personas? Guatemaltecos, centroamericanos, norteamericanos, judíos, hermano. La iglesia era de judíos. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, nosotros, mire, hermano, les quiero decir algo. A la iglesia cristiana también la tienen como conocida los hijos de Lutero. ¿No han escuchado de usted? ¿No ha escuchado? Los hijos de Lutero, dice, va. La era protestante, tampoco la han escuchado. Porque mire, hermano, les quiero decir algo. ¿Qué pasó con los primeros cristianos? Ellos murieron, ¿o no? Degollados, matados, asesinados, apedreados, pero murieron. ¿Y quién fue que los mató a ellos? El Imperio Romano, que ahora se conoce como una iglesia eclesiástica romana, apostólica del Señor, santa. ¿Dónde está su sede? En Roma, según los estudios bíblicos, hermano. Desapareció, supuestamente los cristianos desaparecieron en el año 340, entre el año 500. Pero ¿por qué desaparecieron ellos? Porque los mataron. ¿Me entiende? Miren, si vamos a la historia, el Imperio Romano no solo estaba en la región de los judíos, sino que estaban en Grecia, estaban en parte de España, África. Así miren, bien tenían abarcado ese imperio como unos 15 países. ¿Me entiende? Asia, donde están los asiáticos, conocemos como China, Corea, todo ese pedazo, va más para allá, todo eso. Vaya, ¿qué pasó? Cuando el imperio predominaba, y si en España había un cristiano, lo mataban. En Grecia había uno, lo mataban. Y al final que hubo un silencio. Por eso se le conoce como la Reforma Protestante.
No tengo bien calculado el año. No sé si es en el año... estoy perdido en el año. Pero fue un ex sacerdote católico que supuestamente lo toman como que reformó a los protestantes. Así se cree. Imagínense, Martín Lutero era un ex católico, sacerdote. Pero ¿a qué quiero llegar? Ellos dicen que el inicio de la iglesia cristiana fue desde Martín Lutero. Así lo dicen ellos, así lo confirma a una iglesia católica. Esa es la confirmación de ellos. ¿Qué me va a decir usted, hijo de Lutero? Dice. Así dicen ellos, ¿va? ¿Pero qué cree usted? ¿La iglesia cristiana surgió ahí? No surgió ahí. Surgió en el año 2002, cuando Cristo predicó el evangelio de poder. Amén. El evangelio de poder. Hubo una reforma, le podríamos decir. Pero hermano, no fue la reforma, sino que los cristianos fueron fundamentados hace 2000 años atrás, en la era del año 2, en el siglo XX, en el año 20. Porque en el año 70, que ya menciona según la historia, fue cuando fue destruida el segundo templo de Israel. En el 70 Jesús ya no estaba. Fue antes la fundación de la iglesia cristiana. Esos son los cimientos que damos nosotros. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, vamos según el estudio, hermanos, que dice acá Hechos 2:41. Entonces ahí nos confirma, hermano, por decirte así, que se realizaban misas, se hacían novenarios. No dice así. ¿Qué dice? Hechos 2:41. A los que lo recibieron y recibieron la palabra fueron bautizados, dice. Y se añadieron en aquel día como 3000 personas. Por eso acá te leí un principio. Acá en Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene, ¿cómo dice? De los judíos, a su nombre. Bueno, una iglesia que predomina hoy es la católica. Ahora digámosle a ellos, va, ustedes entonces vienen de los judíos, así dice Juan. Dios me guarde. No, usted está equivocado. Bien, no, ¿se da cuenta? Pero la iglesia viene amarrada de los judíos, ¿se da cuenta? ¿Desde qué siglo estamos hablando entonces? Desde el siglo II. No como la iglesia católica afirma, porque la iglesia católica es la que confirma eso y es la iglesia perseguidora de la evangélica. Imagínense. Entonces, hermano, aquí está la confirmación de lo que estamos hablando. Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la oración, a su nombre. ¿Se da cuenta? Ahí está hermano, las estabilidades que nos presenta la Biblia. Sigue diciendo Hechos 4:4. Pero muchos
de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones eran, ¿quiénes eran ellos? Judíos. ¿Se da cuenta? ¿Dónde empezó la iglesia cristiana? ¿Cómo empezó? Con judíos. ¿Se da cuenta? A su nombre. Hechos 5:42. Dice así. Oiga, hermano. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicarles. ¿Se da cuenta, hermano? Número 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. ¿Se da cuenta? Crecía el número. Hechos 7. Estoy viendo algo rapidito por el tiempo. Si no, nos vamos a las 10 de la noche hoy. A su nombre. Y el sumo sacerdote dijo entonces esto así. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. ¿Para quién era el mensaje? En el primer siglo, para los judíos. Amén. Para ellos todavía Dios dijo: bueno, vamos a extender el evangelio para que todavía ellos alcancen la salvación. Tal vez se conviertan, dice, es mi pueblo, los amo. Pero aún no. Ellos están endurecidos. Israel está endurecido. Y es el pueblo de Dios. Lo ama Dios. Dios lo sigue amando a ellos. Porque fíjense que en la actualidad han tirado varios misiles sobre Israel y los misiles se destruyen. No han caído ahí. Los ama Dios, porque es su pueblo. Y como les digo, sigue diciendo Hechos 9. Dice: ¿quién apareció? Estamos hablando de los judíos. Ahora lo que dice el 9. Oiga, pues, hermano. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Qué dijo Saulo? Le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, para apresarlos presos a Jerusalén. Oiga, oiga, hermano, lo que estaba pasando. Pero ¿qué pasó con Saulo? Se convirtió, a su nombre. Oiga, hermano, apareció Saulo. ¿Para qué? Se convirtió. Ahora, ¿cuál fue el mensaje de Pablo? Aquí es donde inicia el comienzo para los gentiles. A su nombre. ¿Quiénes son los gentiles? Que hoy fuimos renovados en Cristo Jesús. A su nombre, déselo para el Señor. ¿Se da cuenta? Apareció Saulo, el propósito de Dios. Aquí empieza la era y el comienzo del pueblo cristiano, ¿no? Pero ¿de dónde venimos amarrados nosotros? De los judíos. Aquí nadie puede decir, bueno, ay Dios, ustedes en el año, no sé si estoy mal, 1500 o 1700, ahí iniciaron ustedes, según la iglesia cristiana. Es la iglesia más antigua que hay, hermanos. Así como lo dice. Tal vez porque no hay, la Biblia lo habla como registro. Tal vez acá en la tierra no hay un registro donde quede estamblado y diga
Sí, pero la Biblia lo menciona. La iglesia más antigua es los cristianos. Desde ahí, en el siglo II, ha empezado la estructuración para el plan de salvación que Dios tiene a los no judíos, que son los gentiles. A su nombre. Oiga, sigue diciendo, Hechos 10, 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también, oiga hermano, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Se da cuenta? ¿Hay evidencias o no? Hay evidencias. Mire hermano, se los voy a repetir. Dice, es el número. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramó el don del Espíritu Santo. Según Pedro, él les predicaba a su pueblo. ¿Me entiende? Solo a los que eran judíos. Pero Pablo es el que vino a dar el nuevo comienzo y dijo la salvación. Él vino como que a abrir la puerta, ¿verdad? La salvación es para los judíos o no judíos, dijo él. Y esa es donde nosotros hemos alcanzado, hermano, esta bendición. ¿Cuánto lo creen? Hechos 11, 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Oiga, mire cómo confirma el texto 26. Oiga, hermano, los que ya están durmiendo, yo miro que algunos ya me están llamando. Véngase, hermano. Tienen razón, hubo vigilia, están cansados. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Ahí ya se les nombra iglesia. Y enseñaron a mucha gente, a los discípulos. ¿Cómo dice? Y se les llamó, ¿cómo? Cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces usted no es hijo de Lutero, hermano. A su nombre. ¿Verdad que no? Hubo una reforma, yo lo entiendo. Porque mataron a todos los cristianos. Quedó en silencio. Pero la palabra ya estaba sembrada. Y tenía que dar fruto como deuda. Y dio fruto. Y hasta nosotros hemos sido alcanzados por esa bendición. ¿Se da cuenta? En Antioquía se les llamó por primera vez cristianos. Entonces, si hay muestras que en el siglo II viene la fundación de los cristianos, la iglesia de Cristo. No hay vuelta atrás. Lo que lo dice Romano: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Se da cuenta? Y sigue diciendo, por primera vez fueron llamados cristianos. Y estamos por terminar, hermano, ya que esto es la parte 1 y sigue la parte 2, pero solo traemos la parte 1. Dice ahí mismo Romanos 11, 24, el injerto: porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es el olivo silvestre, a su nombre, dice, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado
cuando más estos son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. ¿Cuánto lo creen? ¿Se da cuenta? ¿Me entendió? Yo ya les hablé un principio cuando iniciamos nuestra introducción, el derribado de olivo. Amén. ¿Cuál era el significado? Y que ese árbol sí existía allá por el oriente. Y Jesús lo conocía como un árbol resistente y fuerte. Entonces usted fue injertado para una resistencia fuerte a su nombre. ¿Lo cree o no lo cree? Esa es la preparación que Dios dejó a su Hijo amado, hermano. Dice Romanos 11:25: porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, dice, para que no seas sabio en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. A su nombre. ¿Ya cuenta? Fuimos injertados. Dios nos dio el lugar así, ¿ven? Mi pueblo no quiere, pero se levantará otro pueblo, dijo él. Y lo llamaré cristianos, o lo llamaré la iglesia de Cristo, porque ahí mora el Espíritu Santo, porque el templo morara del Espíritu Santo. A su nombre. ¿Se da cuenta el propósito de Dios? Aquí vamos a quedar, hermanos. Espero que hayamos aprendido